Hola, que Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a su programa La Historia No Contada. Estamos contentos de poder llegar a sus hogares nuevamente, a sus carros, a su trabajo, donde nos esté viendo o escuchando. Estamos contentos que usted nos permita llegar a la intimidad de su vida, ¿verdad? Tal vez en su trabajo, como dije, en su casa. Así que es un honor, un privilegio que nosotros podamos llegar a sus hogares por medio de las redes sociales. Este es su programa, La Historia No Contada. Estamos agradecidos del Señor de lo que está haciendo, agradecidos de lo que está pasando en la comunidad cristiana, muchos movimientos. Dios está haciendo cosas nuevas para nosotros, cosas nuevas para la iglesia. Dios anda a prisa porque sabemos que su venida, ¿verdad?, está cerca. Así que estamos agradecidos del Señor por todo. Ya saben que este programa es auspiciado por la barbería Andres Barber Shop, una barbería cristiana, de ambiente cristiano, donde usted puede llevar a su hijo y usted puede también irse a recortarse en un ambiente completamente cristiano. También es auspiciado por la iglesia pentecostal Tetelestai, que estamos ubicados en la 3208 de la Segunda Avenida en Palm Springs, con el zip code 33461 y el suite, la número 6. Aquí estamos, este es el altar, ¿verdad? Estamos en nuestra casa de adoración que Dios nos ha permitido, donde estamos trayendo el mensaje, discipulando, salvando y haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer con el Señor. Recuerden que estamos en Facebook, así que denle like a la página de Facebook, estamos ahí, comparta este video. Estamos en YouTube. Cuando entre a YouTube, estamos bajo La Historia No Contada con Lucas Burgos. Así que denle ahí a la campanita para que se pueda suscribir y cada vez que haya un video le sale automáticamente. Denle like al video, por favor, para que podamos seguir, ¿verdad?, produciendo estos videos y puedan seguir la gente viendo, compartiendo. Estamos en Instagram bajo Historia No Contada y estamos en sus podcasts favoritos, ¿verdad? Sabemos que la mayoría de la gente le gustan los podcasts porque es audio, lo puede poner en su carro, lo puede tener aquí en su audífono mientras hace ejercicio, mientras trabaja, mientras hace quehacer del hogar. Estamos en su podcast, así que cualquier plataforma que sea su podcast, ahí estamos bajo La Historia No Contada. Ahí nos puedes encontrar y escuchará estos programas. Así que gracias nuevamente. Queremos felicitar a todos los graduandos de high school, especialmente, y también de la universidad. Estas son las semanas, por lo menos en el county que vivimos, Palm Beach County, es la semana de graduando, así que los felicitamos también a otros county, otros países. Felicidades, son unos logros muy importantes en su vida y esperamos que Dios los siga bendiciendo a estos jóvenes y que sigan siendo adelante. Y los adultos que se han graduado de la universidad, también felicidades y que Dios les bendiga y Dios les guarde y que su futuro sea un futuro prometedor, próspero en el Señor, con mucha bendición del cielo y que puedan seguir hacia adelante trayendo el mensaje siempre del Señor. Hoy tenemos una entrevista muy especial, como todas las entrevistas del Señor, y para eso queremos leer la palabra del Señor en Salmos 56, 13. Salmos 56, 13 dice: porque has librado mi alma de la muerte y mi pie de caída, para que ande delante de Dios en la luz en los que viven. En esta entrevista vamos a ver cómo Dios desde pequeño ha tocado la vida de este hombre de Dios, y cómo Dios lo ha ido cuidando en su país y en este país que vivimos. Así que es una entrevista muy, muy linda que usted va a ver. Así que vamos a ver de quién se trata en esta entrevista. Detrás de cada rostro hay una historia no contada que merece ser escuchada. Lágrimas y sonrisas, altas y bajas que componen la vida de cada invitado, porque todos tenemos una historia que contar. Bienvenidos a Historia No Contada con Lucas Burgos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Ahora sí, entramos a la entrevista. Gracias nuevamente por estar con nosotros y sintonizarnos por las redes sociales. Hoy tenemos el privilegio de tener a nuestro hermano Roosevelt Lombard. Roosevelt, Dios te bendiga. Se bendiga, Lucas. Amén. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. El Señor, el que no sepa, Roosevelt es mi cuñado, esposo de mi hermana Marilu, gloria al Señor. Así que es un privilegio para mí tenerlo.
una de las personas más serias que yo conozco en todo el sentido de la palabra. Así que estamos contentos de tenerte, Rupert. Gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Cuéntanos para las personas que no te conocen, de qué país tú eres, de qué pueblo vienes. Bueno, yo soy de México. Pues no soy, creo que ni de aquí ni de allá. Porque en México yo nací en un estado que se llama Tabasco, Okay. en una ciudad que se llama Tenosique, Tabasco. Pero luego mis papás eran del estado de Veracruz, trabajaban en un ingenio azucarero, y del ingenio azucarero de Tabasco se movió a otro ingenio azucarero en Veracruz. Así que yo me moví a la edad de 2 años de Tabasco a Veracruz y crecí en Tabasco, porque ahí son mis papás, del estado de Veracruz. Del estado de Tabasco al estado de Veracruz, ahí fue donde yo crecí y estudié hasta la edad hasta la high school, la preparatoria, y luego fui a estudiar la universidad al estado de Oaxaca, Okay. una ciudad que se llama Tustepec, Oaxaca. Y ya de ahí, pues, fue cuando en el 2000, después de que terminé la universidad, emigré acá Estados Unidos. a Estados Unidos. Okay. ¿Y cómo era Rupert cuando pequeño? ¿Era travieso, tranquilo? ¿Cómo era Rupert? No muy travieso. ¿Sí? Yo sí era bastante inquieto y como era el menor de todos mis hermanos, mi papá con mucho esfuerzo mandó a mis 2 hermanos a estudiar fuera de donde nosotros vivíamos, a estudiar a uno la secundaria o el middle school, y al otro también parte del middle school y de high school. Bueno, yo casi no conviví con mis hermanos porque ellos estudiaban fuera, desde la middle school, high school y la universidad. Entonces yo nomás los veía a veces una vez al mes, cuando llegaban a veces a la casa, porque los tenía estudiando a mis hermanos, y pues me crié solo. Era yo solo y pues sí, inquieto, pero respetuoso, ¿no? Sí, no era una persona mala, sino de buen corazón, pero sí inquieto, creo que como todos los niños. Ok. Mire para allá, yo no sabía que tú eras inquieto, porque tú eres bien tranquilo. Eso ve, historia no contada. Y ya nos dijiste que en el 2000 llegaste a Estados Unidos. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Pues yo sé que fue también una travesía fuerte llegar aquí. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Sí, Estados Unidos pues fue fuerte, sí, pues tuve que pasar igual que como todos los inmigrantes. Bueno, no como todos, el que se viene ilegal. Yo llegué aquí a Estados Unidos ilegal y tuve que cruzar la frontera. Gracias a Dios que las personas que nos cruzaron, pues sí, cuidaron de nosotros bastante bien y nos pasaron bien y nos fue bien. La verdad no puedo tener compañía, y gracias a Dios llegamos bastante bien a Estados Unidos, pero al llegar aquí fue a trabajar, ¿no? Y a sufrir lo que en México yo no había sufrido. Mucha gente en México sí es pobre o con carencias, pero uno vive tranquilo y disfruta de la familia, ¿no? Entonces, cuando llegas aquí, se las pasa uno difícil, ¿no? Porque especialmente no tienes familia y aunque ganas dinero, pero no tienes dinero cuando acabas de llegar. Sí. O sea, el proceso fue fuerte, porque sí, fuerte. de ser un chico de la casa, aunque yo sé que, ¿verdad? Lamentablemente tu papá y tu mamá murieron cuando tú eras bastante joven, pero fuiste a la universidad, estudiaste, ser un universitario y encontrarte en el proceso de que, ok, estudié en la universidad, pero estudié para esto, para irme por ilegal a Estados Unidos, es algo... Sí, no, nada que... Es fuerte. ¿Y cuántos años te duró poderte estabilizarte en Estados Unidos en el proceso? Tal vez 4 o 5 años. Wow. 4 o 5 años que en lo que me estaba yo estabilizando. Pues bueno, tú sabes que me tuve un primer matrimonio, ¿no? Sí. Que fue bastante duro para mí porque la chica esta era problemática, pero gracias a Dios, bueno, nació mi hija, Isabela,
hija mayor, y eso fue un momento de que se sumó al sí, proceso. de muchos procesos, y aparte que en esa época también mi hermano llegó, y él también tuvo un stroke, y estuvo muy malo para fallecer aquí, y luego, o sea, se regresó a México muy grave, y a los 6 meses que regresó a México él falleció, y yo tampoco tuve chance de ir, ¿no? Porque todavía no tenía yo los papeles, entonces no podía yo salir porque tenía yo a mi hija acá. Ya me había quedado con ella de 6 meses, ¿no? Cuando sucedió que él falleció, mi hija tenía 6 meses y ya estaba yo solo con ella, ya su mamá se había ido. Pero gracias a Dios que me quedé con mi hija, ya no estaba yo solo, ya la tenía yo a ella, y Dios es grande porque una vez cuando tenía yo los problemas con la mamá de la niña, tenía todo planeado la señora la muchacha para meterme a mí en la cárcel, ¿no? Por abusador. Entonces tenía ella a unos trabajadores sociales y no sé qué cosa, que yo era un abusador y yo era no sé qué cosa. Entonces a un señor que trabajaba conmigo, colombiano, fuimos a trabajar del Rey, y yo le conté, y me dijo, no, vete, vamos, yo te llevo a este lugar para que soluciones y platiques con esta gente, qué es lo que está pasando. Y gracias a Dios, que Dios te es grande, llegué ahí, estaba yo hablando con la señora esa, y se me aparece la ex esposa esa, y me armó un tremendo problema, y ahí se dieron cuenta ellos que yo no era el problema, sino que era ella la que me estaba levantando a mí un falso, para poderme hacer un mal. Pero grande es Dios que digo que él me mandó ahí, la mandó a ella, le hizo un problema, ella le pegó a la trabajadora social, a las trabajadoras sociales, me hizo un show, y al último, gracias por eso, gracias a Dios que me dieron mis papeles. Wow, qué bueno. Gracias a Dios que ellos me buscaron todo en ese momento, todo para yo sacar mis papeles y quedarme con mi hija. Y eso, por eso que es el versículo que leímos, porque en todo lo que has pasado de pequeño, que has tenido muchos procesos, porque perdiste a tu papá a los 15 años, ¿verdad? Sí. A tu mamá a los 20, más o menos, más también pasa el proceso de pasar ilegal, que no es una travesía fácil, ¿verdad? Y se pueden complicar las cosas. Más llegas a este país a luchar siendo un universitario, tienes esta situación con esta señora, pero en todo esto vemos la mano de Dios. Como Dios te ha ido cuidando. Por eso a veces dice, Dios me ha librado del mal, de la muerte, porque a veces no sabemos lo que el enemigo está tramando, pero Dios te ha librado, por el Señor. Y eso es bueno, y quiero que la gente sepan hoy, y tú nos cuentes, cómo Rupert conoce a Jesús. ¿Rupert conoció a Jesús de momento en una iglesia, o cómo Rupert conoció a Jesús? Yo conocía a Jesús con mi mamá, con mi madre. Ella era muy devota dentro de la religión católica, pero era muy devota a Cristo, era cristiana, y siempre me inculcó, ¿no? A creer a Jesús, a Dios, y siempre tener mucha fe. Tener fe, y de ahí yo siempre tuve la inquietud, porque ahí en la colonia donde yo vivía, ahí en México, hay una iglesia, hoy varias iglesias, 2 iglesias, me parece que en aquel entonces había. Una era la Iglesia de Dios, iglesia de Dios, iglesia de Dios, no es la que va a Luján, pero la otra iglesia, la Iglesia de Dios. Y yo siempre estaba afuera, ¿no? Siempre mirando la ventana, mirando cómo ellos oraban y se hincaban y se ponían, y siempre, desde niño, siempre, y me acuerdo que nos decían, oye, váyanse, no estén ahí. Pero luego decían, ¿no sabes qué? ¿Quieren estar aquí? Entren. Y nos metían a fuerza y nos ponían al lado a estar presentes en el culto, ¿no? Y aparte yo iba a la iglesia también católica, a los retiros, siempre estaba yo ahí. Le comenté una vez también a Marilú, ¿no? A su hermana, esposa, que yo sentí un llamado, pero que yo quería ser padre. Y yo quería ir a estudiar para ser sacerdote, ¿no? Y ordenarme. Pero bueno, a veces uno escucha a los amigos, y ese es el problema, ¿no? Para mucha gente de la iglesia, que uno
escucha a esas personas, ¿no? Y uno por eso a veces no se mete uno a la iglesia, ¿no? A servirle a Dios. Pero ahí comenzó, entonces aquí en Estados Unidos, ya estando acá, le doy gracias a toda esa gente que me habló de Jesús, de diferentes iglesias, que los muchachos que estaban conmigo trabajando en las compañías de landscaping, unos muchachos salvadoreños, unos guatemaltecos, mexicanos, unos señores también me hablaban y me invitaban a sus iglesias y siempre traté de asistir porque también uno trabaja aquí bastante y salía yo a veces a las 8 de la noche, de lunes a viernes, y uno no tiene el tiempo para asistir. Esa es la realidad. Entonces a veces no tenía yo papeles al principio, no tenía yo carro, a veces te iban a buscar, a veces no te podían ir a buscar. Pero uno siempre, como siempre mi mamá me inculcó, de tratar de buscar a Dios, ¿no? Desde tu casa y cuando puedas ir, asistir, siempre estar ahí hasta que, bueno, logré asistir a una iglesia y me empecé a congregar. Amén. Así que, qué bendición. Hemos visto, Rupert, y no eres el primero que en estos programas, hemos visto cómo las personas iban a la iglesia católica, en este caso tu mamá católica, pero cómo Dios toca a las personas. Así que significa que no es la religión, es Jesucristo. ¿Me entiendes? Y cuando Dios quiere algo con uno, aunque sea en la iglesia católica o en la que sea, Dios va a hablar con uno. Así que ya de pequeño ya tú sentías ese amor por Dios que tu mamá te inculcó y que ahí que se hace realidad, ¿verdad? Instruye a tu hijo, tu niño en su camino, y cuando sea mayor no se aparta. No es que yo me aparte de la iglesia, es que la palabra no se aparta de mí. Pues a veces pensamos, ¿verdad? Y hago un paréntesis, padres o madres que están orando por sus hijos que están en el mundo, y dice, pero si la promesa dice que no se va a apartar, no es que el hijo no se aparte de la iglesia, es que aunque el hijo esté en el mundo ahora mismo, la palabra está ahí y no se está apartando. Claro que sí, siempre está ahí. Así que y hay esperanza de que ese hijo vuelva porque esa palabra está ahí. Y eso te pasó a ti, y esto es un gran testimonio y una gran bendición, Rubén. Así que conociste a Jesús desde pequeño, tu mamá te lo inculcó, que ese yo creo que es el mayor regalo que tu mamá te haya dado, y empezaste a criar a tu hija sola, aprovechando estos días de los padres. Hay padres serios, hay padres buenos, la mayoría de los padres buenos. Una vez un predicador dijo, estoy molesto porque de 20 o 30 pastores, uno sale malo y hablamos de ese malo. Y así son los padres. De 30 padres o 50 padres, uno sale un mal padre, pero hay 49 buenos padres. Y tenemos que celebrar a esos padres. Y Rupert, y entonces conociste a una familia nueva, ¿verdad? Háblanos un poquito, ¿verdad? Ya nos hablaste ¿verdad? Del tropiezo, no tropiezo, sino las situaciones que tuviste con la mamá de Isabela, pero Isabel, llegaste a una casa y a una familia nueva. ¿Quién es tu familia? Aquí, familia Burgos, ustedes sí, conocía, gracias a Dios, conocimos a Marilú y a mi esposa, y ella pues nos recibió, tu familia, ¿no? Tu familia, todos ahí, y muy agradecido porque han sido una bendición para mí, para mi hija y para mis hijos todos. Gracias a Dios Dios es bueno, Dios siempre, yo siempre le he pedido a Dios fuerza y que me dé fuerza, más que nada para los problemas, porque siempre hay problemas. Uno en esta vida va a pasar bastantes necesidades, ¿no? Y quiero decirse, después de que tuve ese problema, yo también te quiero decir que Dios estuvo siempre conmigo. Porque te lo digo, conocí gente mala, pero que me dio bendición. Gente mala que me dio bendición. Que hubo gente que supuestamente eran amigos y que eran conocidos y que cuando yo tenía, estaban ahí. Pero en el momento que yo necesité, esa gente mala, que tú dices, oye, ten cuidado porque ellos salían corriendo conmigo al hospital. Wow. Esta gente me ha bendecido, digo, me bendició grandemente porque con Isabela, esa gente
eran los que salía algún problema, eran ellos los primeros que decían, cuidadito, y me toca, cuidadito, ya, puedes hacer aquí, pero aquí no te metes, con este tú no te metes. Y me ha ido bendiciendo, te digo, entonces yo conocí a Marilú, fue del daycare. Por Isabela fue también que conocí a Marilú, porque el daycare estaba cerca de donde ella trabajaba, y la muchacha que trabajaba con ella era la que tenía a los niños en el daycare. Y de ahí fue que entonces, que conociéndonos ahí, fue que, qué bueno, que empezamos a platicar y luego pudimos ir a asistir a la iglesia, ¿no? Con ellos y platicar hasta que llegamos a... Amén. Y también tú has sido bendición para nosotros, Isabela, y Dios ha hecho milagros en tu casa, con Marilú, con Graciela, que no podía tener hijos. Sí, también esa es otra, que siempre ha estado Dios con nosotros, porque ese es otro testimonio grande que con Marilú, que no podíamos tener bebé, y bueno, los doctores fuimos a todos lados, nos hicimos exámenes en todos lados, ¿sabes qué? Adopten. Es lo más fácil, sí, pues te vas a gastar ¿qué? Como $50,000 en esto, pero no te damos nada seguro, que es lo más seguro, que es que no va a ser. Y mira, gracias a Dios, pues nació Graciela y ahora Gianluca. Gianluca, amén, qué bueno. Así que es una bendición como Dios te fue llevando. Perdiste a tus padres en una temprana edad, de joven, fuiste a la universidad, pero siendo universitario tuviste que pasar por momentos fuertes en Estados Unidos, y eso es fuerte, ¿me entiendes? Porque uno dice, oye, yo estudié y cómo yo estoy en esta posición ahora, pero con todo eso ya, aunque a veces la vida te lleva, como dice, por problemas, Dios nos bendice, Dios nos recompensa nuestra fidelidad a Dios, y Dios nos va cuidando hasta el día de hoy. Así que, Rupert, hemos hablado bastantes cositas, ¿verdad?, que de tu vida, pero siempre hay un testimonio que contar. Así que díganos cuál es esa historia no contada o ese testimonio que tú quisieras hoy hablar a nosotros para que la gente se haya edificado. Yo lo que te puedo contar que he visto, lo más personal, es lo más triste, pero es lo más lindo. Triste porque es la muerte de mi mamá. Cuando mi mamá murió, ella murió en mis brazos. Wow. Pero antes de eso, de que ella muriera, ¿no? Ella siempre estuvo enferma de cáncer, y ella siempre le pedía a Dios pues que ella muriera cuando yo ya estuviera preparado para yo poder salir a pelear con el mundo, ¿no? Y siempre le pidió a Dios. Entonces, cuando fue el último que le regresó ahí el cáncer, estuvo 5 años con el cáncer, se llama, detenido, ¿no? Cuando ella regresó, que el cáncer le dijo, ¿sabes qué? Yo ya no voy a seguir peleando porque ya mi papá había fallecido. Entonces le dijeron, ¿qué quieren hacer? No, desconéctame. O sea, a mí desconecta, sí, pero si se desconecta, usted dura nada más, creo que eran 48 horas, algo así que le dijeron a mi mamá. Tranquilo, desconéctame, que yo me quiero ir a morir a mi casa. Y llegaron, ¿qué necesito? No, quiero esto, y esto. Que digo, triste para mí porque era la pérdida de mi mamá, y ya entonces me quedaba yo huérfano total porque mi papá ya había fallecido. Pero ella llegó, ella agarró la Biblia, se puso a leer la Biblia, y yo lloraba, y yo, no, tú tranquilo, dice que yo ya estoy en paz con Dios. Dios me dio la fuerza para poder criarte, para poder enseñarte el camino de Dios, y para poder pelear afuera, ¿no? Y bueno, falleció en mis brazos, pero ella tranquila, es lo que te digo, que tú ves, ¿no? Que cómo Dios te da también la fuerza, ¿no? Y la tranquilidad para poder morir, saber a dónde es que tú vas a ir, ¿no? Amén. Eso también, tío, fue lo bonito, ¿no? De que te prepara para ese momento. Esa paz. Esa paz, sí. Entonces, digo, a mí me dio también la fuerza para poder soportar esa. Amén. Que hay vida, adelante, claro. Que hay vida después de esto. Amén. Hermoso testimonio que en medio de la tristeza y con solamente 20 años perder a tu mamá después que hayas perdido a tu papá,
pero esa fuerza que tú dices de que mi mamá me está enseñando que necesito conocer a Dios para el día que me llegue a partir, Él está tranquilo, ¿me entiendes? Y esa paz no se compra, esa paz no tiene dinero, ¿entiendes? Porque esa paz la da solamente el Señor, amén. Así que, Rubén, gracias por esta entrevista. Hemos aprendido cómo Dios va bregando con un niño desde pequeño. No es que llegue un momento, yo te acepto, Jesús, sino que de pequeño ya Dios va bregando con este hombre. Se va formando, cómo él sobrepasa la soledad de no tener los hermanos, porque la diferencia de edad era grande, pero cómo en todo eso Dios está con él. Cómo sobrepasa la muerte de su papá, de su mamá, y ahí está Dios. Cómo llega a la universidad, y ahí está Dios. Y cómo luego de ser universitario, tengo que pasar a ser una persona ilegal en Estados Unidos. Pero ahí está Dios. ¿Entiendes? Cómo tengo, entre comillas, un fracaso en un matrimonio, pero ahí está Dios, y Dios le da una bendición con su hija. Y cómo Dios utiliza lo que menos pensamos para que nos cuide, ¿verdad? Sí, sí. Y así que hemos aprendido de eso, hemos aprendido que se puede ser un buen papá, y cómo Dios recompensa el dolor con una buena familia, con una buena economía. Quiero decirle que bueno, antes que él conociera a Mayru, ya él tenía su casa. Así que de ser una persona que llegó ilegal a trabajar muchas horas, Dios le permitió tener su casa. Y tiene su casa preciosa, con su patio. Eso es una bendición. Porque aquí mucha gente que nació en Estados Unidos todavía no tiene una casa. Y tú tienes una casa, Rubén, eso es una victoria. Así que, y hasta el día de hoy, él está ahora siempre sirviendo al Señor. Así que, Rubén, gracias por la entrevista. Yo sé que usted va a ser edificado, sabiendo que Dios en las buenas y las malas nos va a ayudar, y que siempre el trabajo fuerte, la fidelidad, siempre va a ser recompensada. Amén, claro que sí. Amén. Así que gracias, y ustedes apóyennos en Facebook, YouTube, Instagram, en su podcast. Denle likes a las páginas, suscríbanse, compartan, ayúdenos a seguir llevando este testimonio hacia adelante. Y nos vemos en el próximo capítulo. Y tal vez usted va a ser el próximo que entrevistamos, porque todos tenemos una historia que contar. Que Dios le bendiga. Gracias por formar parte de la historia no contada. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Y si nos escuchas desde alguna plataforma de podcast, te invitamos a calificarnos con 5 estrellas. Esto será todo por hoy, pero te esperamos en el próximo episodio de la historia no contada.